Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te invitamos a sumergirte en una hora llena de sabiduría eterna con las enseñanzas más impactantes de Jesús. Si alguna vez te has preguntado cómo aplicar sus mensajes en tu vida diaria, este es el video que estabas esperando. Desde el amor al prójimo hasta la fe que mueve montañas, descubre cómo los principios que Jesús nos dejó hace más de 2000 años siguen siendo la clave para vivir con propósito y paz. Quédate hasta el final y deja que estas poderosas lecciones transformen tu vida. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. 1. El mandamiento más importante: amar a Dios y al prójimo. Jesús enseña que el mayor mandamiento es el amor a Dios con todo el corazón, alma y mente, y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús resume toda la ley en estos dos principios. Esta enseñanza subraya que el amor no solo es una emoción, sino una acción que se refleja en la manera en que vivimos y tratamos a los demás. Amar a Dios implica obediencia y fidelidad, mientras que amar al prójimo requiere empatía y compasión genuina. Esta dualidad del amor es esencial para la vida cristiana, y de ella emanan todas las demás instrucciones morales de Jesús. 2. La oración modelo. El Padre Nuestro. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, Jesús enseña a sus discípulos la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Esta oración no solo es una fórmula para hablar con Dios, sino una guía profunda que abarca la alabanza, la provisión diaria, el perdón y la liberación del mal. Cada línea tiene un significado espiritual que orienta a los creyentes hacia una relación más íntima con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, nos recuerda la cercanía de Dios, pero también su trascendencia. Pidiendo el pan de cada día, reconocemos nuestra dependencia de Él, y al pedir perdón, aceptamos nuestra necesidad constante de su gracia. 3. El perdón sin límites. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien que peca contra él, sugiriendo hasta 7 veces. Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús no establece un límite numérico exacto, sino que enfatiza que el perdón debe ser ilimitado. Esta enseñanza rompe con la lógica de retribución que prevalecía en ese tiempo y desafía a los discípulos a vivir con un corazón dispuesto a perdonar sin reservas. El perdón continuo refleja el carácter misericordioso de Dios y nos libera del rencor y la amargura. 4. No juzgar a los demás. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, Jesús advierte sobre el peligro de juzgar a los demás. Él dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Con esta enseñanza, Jesús invita a la introspección, animándonos a examinar nuestras propias faltas antes de criticar a los demás. Al usar la metáfora de la paja y la viga, Jesús expone la hipocresía que a menudo acompaña a los juicios severos. Nos recuerda que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. En lugar de centrarnos en las debilidades ajenas, debemos esforzarnos por mejorar nuestras propias vidas y ser más comprensivos con los demás. 5. La importancia de la fe como un grano de mostaza. En el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús dice a sus discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí, Jesús compara la fe con una pequeña semilla de mostaza, una de las más pequeñas de todas, pero que tiene el potencial de crecer y mover montañas. No se trata del tamaño de la fe, sino de su calidad y profundidad. La fe verdadera, aunque parezca insignificante al principio, tiene el poder de superar obstáculos aparentemente imposibles. Jesús nos llama a confiar plenamente en Dios, sabiendo que, con fe genuina, todo es posible. 6. El mandamiento de amar a los enemigos. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45, Jesús enseña a sus seguidores a amar no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Él dice:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta enseñanza radical desafía la naturaleza humana, que tiende a responder con venganza o resentimiento. Jesús nos llama a reflejar el carácter de Dios, quien hace salir su sol sobre malos y buenos. Amar a los enemigos no solo transforma nuestros corazones, sino que también puede ser una poderosa herramienta de reconciliación y testimonio. 7. La enseñanza sobre la verdadera riqueza. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, Jesús instruye a sus seguidores a no acumular tesoros en la tierra, donde el moho y la polilla los destruyen, sino a acumular tesoros en el cielo. Aquí, Jesús señala que las riquezas terrenales son temporales y vulnerables, mientras que los tesoros espirituales son eternos. Él dice, «Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Esta enseñanza nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a invertir en lo eterno, en lugar de perseguir la riqueza material que es pasajera. Jesús nos invita a centrar nuestras vidas en los valores espirituales, como el amor, la fe y la justicia. 8. El poder del servicio y la humildad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 43 al 45, Jesús declara que «El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor». Esta enseñanza subraya que en el reino de Dios, la grandeza no se mide por el estatus o el poder, sino por la disposición a servir a los demás. Jesús mismo dio el ejemplo al venir, no para ser servido, sino para servir. El servicio humilde es la esencia de la vida cristiana, y esta actitud nos lleva a reflejar el carácter de Cristo. Ser siervo de los demás no solo es una demostración de amor, sino también un camino hacia la verdadera realización y el propósito en la vida. 9. La advertencia contra la avaricia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesús advierte, «Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Jesús enseña que la vida no se define por la acumulación de riquezas materiales, y que la avaricia es un peligro espiritual que puede llevar a la ruina. Esta enseñanza va más allá del dinero, aplicándose a cualquier forma de deseo excesivo. Jesús nos llama a una vida de sencillez y contentamiento, recordándonos que las verdaderas riquezas se encuentran en la relación con Dios y en el servicio a los demás. La vida abundante no está en lo que poseemos, sino en lo que somos en Cristo. 10. La advertencia sobre el juicio final. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, Jesús habla sobre el juicio final, cuando el Hijo del Hombre separará a las ovejas de los cabritos. A las ovejas, que representan a los justos, se les dice, «Venid, benditos de mi Padre», mientras que a los cabritos se les dice, «Apartaos de mí». Esta enseñanza subraya que nuestras acciones hacia los demás tienen implicaciones eternas. Jesús explica que los que han alimentado al hambriento, dado de beber al sediento y cuidado al necesitado, lo han hecho a Él. El juicio final se basa en el amor práctico y la compasión que mostramos hacia los más vulnerables. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de vivir con misericordia y justicia. 11. La llamada a la misericordia. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 7, Jesús proclama, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Esta enseñanza es una invitación a practicar la misericordia en nuestra vida diaria. La misericordia va más allá de un simple sentimiento de compasión. Implica acción. Significa perdonar, ayudar y mostrar gracia a los demás, incluso cuando no lo merecen. Jesús nos enseña que la misericordia es una característica clave del reino de Dios y que aquellos que son misericordiosos experimentarán la misericordia de Dios en sus vidas. Vivir una vida de misericordia no solo trae bendición a otros, sino que también nos acerca más a la naturaleza divina de Dios. 12. La enseñanza sobre la humildad como grandeza. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 3 al 4, Jesús declara, «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». Jesús enseña
que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. A menudo, los niños son vistos como dependientes y vulnerables, pero Jesús valora estas características porque reflejan la confianza y la sumisión que debemos tener hacia Dios. La humildad no es debilidad, sino la clave para recibir la gracia y el favor de Dios. Al vivir con humildad, mostramos una dependencia total en Dios, reconociendo que sin Él no somos nada. 13. La importancia de buscar a los perdidos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 4, Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas, y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Esta enseñanza muestra el corazón de Dios para con los perdidos y errantes. A través de la historia, Jesús revela que Dios no se conforma con los que ya están a salvo. Él busca incansablemente a los que se han extraviado. Esta parábola también refleja el llamado para que los seguidores de Cristo participen en la misión de rescatar a aquellos que están lejos de la verdad. Es un recordatorio de que cada persona tiene un valor infinito para Dios, y Él se regocija cuando un alma perdida regresa al redil. 14. La enseñanza de la luz del mundo. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, Jesús dice a sus discípulos: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús enseña que sus seguidores están llamados a ser una influencia positiva y visible en el mundo, mostrando el amor y la verdad de Dios a través de sus acciones. La luz ilumina y guía, y de la misma manera, los creyentes deben vivir de una manera que refleje la bondad y el carácter de Dios. No se trata solo de palabras, sino de vivir una vida que inspire a otros y los lleve hacia la luz de Cristo. Esta enseñanza enfatiza la responsabilidad de los cristianos de ser ejemplos de amor, justicia y verdad en un mundo lleno de oscuridad. 15. La advertencia contra la hipocresía. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 1 al 2, Jesús advierte: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Esta enseñanza es una advertencia contra la hipocresía, especialmente en lo que respecta a la religión. Jesús critica a aquellos que realizan actos de piedad solo para recibir elogios de los demás, en lugar de buscar la aprobación de Dios. La verdadera justicia y devoción deben ser sinceras y venir de un corazón que busca honrar a Dios, no de un deseo de recibir reconocimiento humano. Esta enseñanza nos desafía a examinar nuestras motivaciones y a asegurarnos de que nuestras acciones sean genuinas, reflejando un amor auténtico por Dios y los demás, en lugar de una búsqueda de aplauso. 16. El poder de la fe para obrar milagros. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesús enseña: De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Jesús habla del poder extraordinario de la fe genuina. La metáfora del monte moviéndose es una imagen poderosa de cómo la fe puede superar obstáculos aparentemente insuperables. No es la cantidad de fe, sino la confianza inquebrantable en el poder de Dios lo que hace la diferencia. Esta enseñanza nos invita a confiar en Dios plenamente, sin dudar, sabiendo que Él es capaz de hacer lo imposible en nuestras vidas. La fe es el medio por el cual accedemos al poder divino y vemos milagros ocurrir. 17. La enseñanza sobre el ayuno sincero. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, Jesús instruye a sus seguidores sobre el ayuno diciendo: Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, con rostro triste. Jesús subraya la importancia de que el ayuno sea una práctica sincera y privada, no una oportunidad para atraer la atención o el elogio de los demás. El ayuno es una disciplina espiritual que tiene como propósito acercarnos a Dios, y no debe ser usado para ganar admiración. En lugar de mostrar públicamente nuestro sacrificio, Jesús nos llama a realizarlo en secreto, confiando en que Dios ve nuestro corazón y recompensará nuestras acciones sinceras. Esta enseñanza nos recuerda que la vida espiritual auténtica se trata de una relación íntima con Dios, no de impresionar a los demás.
18. La parábola del buen samaritano. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 37, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, en la que un hombre es asaltado y dejado medio muerto, pero es ayudado por un samaritano, a diferencia de un sacerdote y un levita que lo ignoran. Con esta parábola, Jesús rompe barreras culturales y religiosas, demostrando que el amor al prójimo no tiene límites. El buen samaritano actúa con compasión y misericordia, sin importar las diferencias étnicas o sociales. Jesús nos enseña que el verdadero prójimo es aquel que muestra amor y cuidado, independientemente de quién sea la persona en necesidad. Esta enseñanza desafía a los seguidores de Cristo a amar sin prejuicios y a estar dispuestos a actuar por el bienestar de los demás. 19. La advertencia contra el afán y la ansiedad. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús dice: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Jesús enseña a no preocuparnos por las necesidades materiales, recordando que Dios cuida de los pájaros y viste a los lirios del campo, y cuánto más cuidará de nosotros. Esta enseñanza invita a una confianza radical en la provisión de Dios. Jesús nos llama a vivir libres de la ansiedad, sabiendo que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y proveerá en su tiempo. En lugar de preocuparnos, debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás será añadido. Esta enseñanza nos anima a vivir en paz, confiando en la fidelidad de Dios. 20. La invitación al descanso en Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús ofrece una invitación tierna: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús promete alivio y descanso a todos aquellos que están abrumados por las cargas de la vida. Este descanso no solo es físico, sino también espiritual y emocional. Al llevar su yugo, que es ligero, Jesús nos ofrece una forma de vida en la que, al confiar en Él, nuestras cargas se vuelven más fáciles de llevar. La enseñanza subraya que en medio de las luchas de la vida, la verdadera paz se encuentra en una relación cercana con Jesús, quien aligera nuestras cargas y nos da fuerzas renovadas. 21. La enseñanza sobre la importancia de la pureza del corazón. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí, Jesús destaca que la pureza del corazón es un requisito para experimentar la presencia de Dios. La pureza no se refiere únicamente a la moralidad externa, sino a la sinceridad interna y la integridad del alma. Un corazón puro es aquel que busca a Dios con humildad y honestidad, sin dobles intenciones. Jesús nos enseña que las bendiciones más profundas de Dios están reservadas para aquellos que mantienen su corazón limpio de orgullo, egoísmo y pecado. Este estado de pureza nos permite tener una comunión más cercana con Dios y una visión clara de su voluntad. 22. La enseñanza sobre la mansedumbre. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 5, Jesús dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En esta enseñanza, Jesús resalta el valor de la mansedumbre, una cualidad que a menudo es malinterpretada como debilidad. Sin embargo, la mansedumbre es una fuerza interior que se manifiesta en la calma, el autocontrol y la humildad, incluso en circunstancias difíciles. Los mansos no buscan imponer su voluntad, sino que confían en la justicia de Dios. Esta actitud no solo trae paz, sino que también conduce a la herencia prometida del reino de Dios. Jesús nos llama a practicar la mansedumbre en nuestras interacciones diarias, confiando en que Dios recompensará nuestra disposición a vivir en paz y humildad. 23. La enseñanza sobre la riqueza en el cielo. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 20, Jesús enseña: Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús nos instruye a invertir en lo eterno, no en lo temporal. Las riquezas terrenales pueden desaparecer, pero lo que almacenamos en el cielo, acciones de amor, fe y obediencia a Dios, son tesoros que nunca se perderán.
Esta enseñanza nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y a vivir con una perspectiva eterna. En lugar de acumular posesiones materiales, Jesús nos anima a centrar nuestras vidas en las cosas de Dios, que tienen un valor duradero y nos preparan para la vida eterna. 24. La enseñanza sobre la necesidad de la nueva vida. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta enseñanza enfatiza que la transformación espiritual es necesaria para entrar en el reino de Dios. No basta con el cumplimiento de rituales o tradiciones religiosas. Lo que Jesús busca es un cambio profundo en el corazón y el espíritu. El nuevo nacimiento representa una vida transformada por el Espíritu Santo, donde se abandonan los viejos caminos del pecado y se abraza una nueva vida en Cristo. Esta enseñanza es fundamental para comprender la salvación en el cristianismo, que no se trata de mejoras externas, sino de una regeneración interna. 25. La enseñanza sobre el mayor amor, dar la vida por los amigos. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús revela el nivel más alto de amor, que es el sacrificio personal. Esta enseñanza se cumple en su propio sacrificio en la cruz, donde dio su vida por la humanidad. El llamado es imitar este amor sacrificial en nuestras relaciones, estar dispuestos a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El amor que Jesús describe no es solo un sentimiento, sino una acción que involucra entrega y sacrificio. Al vivir de esta manera, demostramos el tipo de amor que cambia vidas y refleja el amor de Dios hacia nosotros. 26. La enseñanza sobre la puerta estrecha. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús advierte que el camino que conduce a la vida es difícil y requiere esfuerzo, mientras que el camino a la destrucción es fácil y está lleno de personas. Esta enseñanza nos desafía a tomar decisiones contrarias a las normas de la cultura popular y seguir el camino de la justicia, aunque sea menos transitado. Seguir a Cristo implica sacrificio, disciplina y una vida comprometida con sus mandamientos. Jesús nos llama a elegir sabiamente, sabiendo que el camino estrecho lleva a la vida eterna. 27. La enseñanza sobre la importancia de la oración persistente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien continúa pidiendo justicia a un juez injusto hasta que él finalmente cede. Jesús concluye diciendo que Dios, quien es justo, responderá mucho más rápido a las súplicas de sus escogidos, que claman a Él día y noche. Esta enseñanza destaca la necesidad de ser persistentes en la oración, confiando en que Dios, en su tiempo perfecto, responderá. No debemos desanimarnos si la respuesta no llega de inmediato, sino que debemos perseverar en la fe. Jesús nos enseña que la oración constante es una expresión de nuestra confianza en la fidelidad y la bondad de Dios, y que siempre habrá una respuesta para aquellos que claman con fe. 28. La enseñanza sobre el verdadero alimento. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí, Jesús utiliza la imagen del pan, un alimento básico, para enseñar sobre la satisfacción espiritual que solo Él puede ofrecer. Así como el pan físico sustenta el cuerpo, Jesús, el pan de vida, nutre el alma y satisface nuestras necesidades espirituales más profundas. Al venir a Jesús y creer en Él, encontramos la plenitud y la satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Esta enseñanza nos invita a buscar en Jesús nuestra fuente de vida y sustento, confiando en que en Él hallamos todo lo que necesitamos para nuestra alma. 29. La enseñanza sobre el valor de las cosas pequeñas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 31, Jesús dice: es como el grano de mostaza,
que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Con esta enseñanza, Jesús muestra que aunque el reino de Dios puede comenzar de manera pequeña e insignificante, tiene el poder de crecer y transformarse en algo grande y poderoso. El grano de mostaza es una metáfora de cómo la fe, las buenas obras o las decisiones aparentemente pequeñas pueden tener un impacto significativo. Jesús nos anima a no despreciar los pequeños comienzos o acciones, ya que en las manos de Dios, esas cosas pueden producir frutos sorprendentes. Esta enseñanza es un recordatorio de que incluso lo que parece insignificante puede tener un valor eterno en el reino de Dios. 30. La enseñanza sobre el perdón mutuo. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15, Jesús dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí, Jesús enseña que el perdón es un requisito fundamental para recibir el perdón de Dios. No podemos esperar experimentar la misericordia divina si no estamos dispuestos a mostrar esa misma misericordia hacia los demás. El perdón no solo beneficia a la persona que es perdonada, sino también a quien lo otorga, liberándolo del resentimiento y el rencor. Esta enseñanza subraya la importancia de vivir en reconciliación con los demás y reflejar el carácter perdonador de Dios. 31. La enseñanza sobre la vida eterna. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús declara: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta enseñanza es el núcleo del Evangelio cristiano. Jesús revela que el amor de Dios hacia la humanidad es tan grande que entregó a su Hijo para salvar al mundo. A través de la fe en Jesús, los creyentes reciben la promesa de la vida eterna, una vida que trasciende la muerte física y que se encuentra en comunión con Dios para siempre. Esta enseñanza subraya la importancia de la fe y la obra redentora de Jesús, siendo el sacrificio en la cruz el medio por el cual los creyentes pueden acceder a la salvación. 32. La enseñanza sobre ser sal de la tierra. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús enseña que sus seguidores tienen un rol crucial en preservar y dar sabor al mundo. La sal, en tiempos antiguos, era usada para preservar los alimentos y evitar que se corrompieran. De la misma manera, los cristianos están llamados a preservar los valores del reino de Dios y a ser una influencia positiva en la sociedad. Si pierden su influencia o compromiso, su testimonio pierde su eficacia. Jesús nos llama a mantener nuestra identidad espiritual para tener un impacto duradero en el mundo. 33. La enseñanza sobre poner a Dios en primer lugar. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús enseña: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta enseñanza nos recuerda que la prioridad de nuestras vidas debe ser buscar a Dios y su justicia, es decir, vivir conforme a su voluntad y sus principios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él promete proveer todas nuestras necesidades. En lugar de preocuparnos por lo material, Jesús nos invita a centrarnos en lo espiritual, confiando en que Dios cuidará de lo demás. Esta enseñanza es un llamado a confiar plenamente en la providencia divina y a vivir para el propósito de Dios en todo lo que hacemos. 34. La enseñanza sobre el amor fraternal. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús da un mandamiento nuevo a sus discípulos: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús establece el estándar del amor fraternal, basándose en el ejemplo de su propio amor sacrificial. Este tipo de amor va más allá del amor condicional o egoísta. Es un amor que da, que se sacrifica y que busca el bienestar del otro. Jesús enseña que este amor es la marca distintiva de sus discípulos, un amor que une a la comunidad cristiana y que sirve como testimonio del amor de Dios al mundo.
Vivir en amor mutuo es fundamental para reflejar el carácter de Cristo en nuestras relaciones cotidianas. 35. La enseñanza sobre la confianza en Dios en tiempos de tribulación. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no oculta que los creyentes enfrentarán dificultades y sufrimientos en el mundo, pero también ofrece una promesa de paz y victoria. A pesar de las pruebas, Jesús asegura a sus seguidores que Él ya ha vencido al mundo, lo que les da razones para tener esperanza y confianza. Esta enseñanza nos anima a enfrentar las adversidades con fe, sabiendo que Jesús tiene el control y que en última instancia, el mal y el sufrimiento serán vencidos. Nos recuerda que en Cristo encontramos una paz que trasciende las circunstancias difíciles. 36. La enseñanza sobre el cuidado de los necesitados. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40, Jesús enseña que cuidar a los hambrientos, sedientos, enfermos y encarcelados es equivalente a servirle a Él mismo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta enseñanza subraya la importancia de la compasión y el servicio a los demás, especialmente a los más vulnerables. Jesús nos llama a ver su rostro en los necesitados y a responder con amor práctico. Esta enseñanza es un recordatorio de que nuestra fe se demuestra a través de nuestras acciones de amor y justicia hacia los demás. 37. La enseñanza sobre el no aferrarse a las riquezas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 21 al 22, Jesús le dice al joven rico: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígueme. Jesús desafía al joven a desprenderse de sus posesiones y seguirle, indicando que las riquezas pueden convertirse en un obstáculo para entrar en el reino de Dios. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestras vidas y ver si estamos aferrados a lo material más que a lo espiritual. Jesús no condena las riquezas en sí mismas, pero advierte que el amor por ellas puede desviar nuestro corazón de lo que realmente importa. Nos llama a vivir una vida desprendida y generosa, confiando en que nuestros verdaderos tesoros están en el cielo. 38. La enseñanza sobre la verdadera grandeza en el servicio. En el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 27, Jesús dice: Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Jesús redefine lo que significa ser grande en el reino de Dios. En lugar de buscar posiciones de poder y autoridad, la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. Esta enseñanza es contracultural, ya que en el mundo se valora la ambición y el estatus, pero Jesús nos llama a ser siervos. Al seguir su ejemplo, quien vino a servir y no a ser servido, estamos llamados a vivir vidas de servicio humilde. Esta enseñanza nos desafía a buscar oportunidades para ayudar a los demás, mostrando el amor de Cristo a través de nuestras acciones. 39. La enseñanza sobre el juicio a los falsos profetas. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 15 al 16, Jesús advierte: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Aquí, Jesús nos enseña a discernir entre los verdaderos y falsos líderes espirituales, no por lo que dicen, sino por los frutos de sus vidas. Los falsos profetas pueden parecer piadosos externamente, pero sus acciones revelan sus verdaderos motivos. Jesús nos llama a ser vigilantes y cuidadosos, evaluando a aquellos que pretenden hablar en su nombre. Esta enseñanza subraya la importancia de una vida congruente con la fe, donde las acciones y el carácter reflejan el verdadero discipulado. 40. La enseñanza sobre no preocuparse por el mañana. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús dice: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
Jesús nos enseña a vivir el presente con confianza en la provisión de Dios, sin estar consumidos por las preocupaciones del futuro. La ansiedad sobre el mañana no solo nos roba la paz de hoy, sino que también demuestra una falta de confianza en el cuidado de Dios. Jesús nos invita a confiar en que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos y que se encargará de proveer en su tiempo. Esta enseñanza nos anima a vivir con una dependencia diaria en Dios, sabiendo que cada día trae consigo nuevas oportunidades para experimentar su fidelidad. 41. La enseñanza sobre la perseverancia en la oración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 9 al 10, Jesús dice: «Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá». Esta enseñanza nos invita a ser persistentes en nuestras oraciones y a confiar en que Dios escucha y responde. Jesús usa 3 verbos, pedir, buscar y llamar, para mostrar la importancia de una vida de oración constante. Nos anima a no desanimarnos si las respuestas no son inmediatas, sino a seguir buscando a Dios con fe. La promesa de recibir, encontrar y abrir puertas está relacionada con nuestra disposición a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que Él es fiel para responder a su debido tiempo. 42. La enseñanza sobre la compasión y el perdón. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos 22 al 35, Jesús cuenta la parábola del siervo despiadado. En esta historia, un siervo que fue perdonado de una gran deuda no mostró misericordia hacia otro que le debía mucho menos. Jesús concluye diciendo que Dios también espera que perdonemos a los demás como Él nos ha perdonado a nosotros. Esta enseñanza resalta que el perdón es una obligación moral para aquellos que han experimentado la gracia de Dios. No se trata solo de dejar de lado las ofensas, sino de vivir una vida de compasión y misericordia hacia los demás, sabiendo que el perdón que damos refleja el perdón que hemos recibido de Dios. Jesús nos llama a perdonar de corazón, reconociendo que nadie está libre de necesitar el perdón. 43. La enseñanza sobre la verdadera libertad. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36, Jesús dice: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Jesús enseña que la verdadera libertad solo puede encontrarse en Él. Mientras el mundo promete libertad a través de la autoindulgencia o la independencia, Jesús revela que solo al ser liberados del pecado podemos experimentar una libertad genuina. Esta libertad no es para hacer lo que queramos, sino para vivir en la plenitud de la vida que Dios ha planeado para nosotros. La libertad en Cristo nos libera de las cadenas del pecado, la culpa y la muerte, y nos da la capacidad de vivir para Dios y cumplir nuestro propósito en Él. Jesús nos invita a abrazar esta libertad, que solo se encuentra en una relación con Él. 44. La enseñanza sobre la obediencia a la voluntad de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Esta enseñanza deja claro que las palabras no son suficientes. Lo que importa es la obediencia a la voluntad de Dios. Jesús subraya que no es suficiente profesar fe con los labios, sino que nuestras vidas deben reflejar una sumisión genuina a Dios. La verdadera fe se demuestra en la acción y la obediencia a los mandamientos de Dios. Esta enseñanza nos desafía a examinar nuestras vidas para asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, y no solo diciendo las palabras correctas sin compromiso verdadero. 45. La enseñanza sobre la bienaventuranza de los que lloran. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 4, Jesús dice: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Esta enseñanza es una promesa de consuelo divino para aquellos que sufren. Jesús no solo se refiere a las lágrimas por la pérdida o el dolor físico, sino también al lamento por el pecado y las injusticias del mundo. Aquellos que lloran con un corazón contrito y arrepentido por el mal, recibirán el consuelo de Dios. Esta promesa es una esperanza para todos los que atraviesan tiempos difíciles,
recordando que el dolor no es permanente y que Dios es cercano a los quebrantados de corazón. Jesús nos asegura que, aunque el lamento es parte de la vida, hay consuelo y restauración para aquellos que buscan a Dios en su sufrimiento. 46. La enseñanza sobre la importancia de ser vigilantes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42, Jesús advierte: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Jesús nos llama a estar siempre vigilantes y preparados para su regreso. Esta enseñanza subraya la incertidumbre de la hora del retorno de Cristo, lo que requiere una actitud constante de vigilancia espiritual. No se trata de vivir en temor, sino en expectativa y preparación. Jesús nos exhorta a estar atentos, viviendo cada día de una manera que esté alineada con los principios del reino de Dios. Esta enseñanza es una invitación a vivir con propósito, conscientes de que el tiempo es limitado y que debemos estar listos para encontrarnos con nuestro Señor en cualquier momento. 47. La enseñanza sobre los que tienen sed de justicia. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 6, Jesús dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Esta enseñanza nos anima a buscar la justicia de Dios con el mismo fervor con el que buscamos alimento y agua. Jesús promete que aquellos que anhelan la justicia, no solo en sus vidas, sino en el mundo, serán satisfechos. La justicia de Dios abarca tanto la rectitud moral como la equidad social, y Jesús nos llama a trabajar por ambas. Esta enseñanza subraya que el deseo de justicia no es algo pasivo, sino activo, y que los que buscan hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida experimentarán su satisfacción y bendición. Vivir con este deseo es una señal de un corazón alineado con los valores del reino de Dios. 48. La enseñanza sobre la necesidad de nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Jesús enseña a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios es necesario experimentar un nuevo nacimiento, no físico, sino espiritual. Este nacimiento implica una transformación total de vida, donde el Espíritu Santo renueva y vivifica al creyente. Esta enseñanza subraya que nadie puede entrar al reino de Dios por méritos propios, sino solo por la obra regeneradora del Espíritu. Jesús nos llama a una relación personal y vivificante con Dios, en la que somos renovados y capacitados para vivir de acuerdo con sus principios. El nuevo nacimiento es esencial para la vida cristiana, ya que nos introduce en una nueva vida en el Espíritu. 49. La enseñanza sobre la recompensa celestial. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 12, Jesús dice: «Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Jesús enseña que aquellos que sufren persecución por causa de la justicia y el nombre de Cristo recibirán una gran recompensa en el cielo. Esta enseñanza nos invita a ver más allá de las dificultades y pruebas de esta vida, sabiendo que hay una recompensa eterna esperándonos. La persecución, aunque dolorosa, es una señal de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús nos llama a enfrentar el sufrimiento con gozo, no porque el sufrimiento sea agradable, sino porque sabemos que será recompensado en la eternidad. 50. La enseñanza sobre el amor incondicional de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 20, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, y cuando el hijo regresa, dice: «Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó». Esta enseñanza revela el amor incondicional y la misericordia de Dios hacia aquellos que se arrepienten. A través de la figura del Padre, Jesús muestra que Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos cuando regresamos a Él, sin importar cuán lejos hayamos ido. El amor de Dios no tiene límites y su perdón está disponible para todos los que lo busquen sinceramente. Esta enseñanza nos anima a confiar en la gracia de Dios y a regresar a Él, sabiendo que siempre seremos recibidos con amor. 51.
La enseñanza sobre la humildad y el servicio. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 14 al 15, Jesús dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En este pasaje, Jesús enseña a sus discípulos la importancia de la humildad y el servicio, mostrándoles que incluso el Maestro está dispuesto a realizar el trabajo más humilde. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos da un ejemplo poderoso de lo que significa liderar sirviendo a los demás. Esta enseñanza nos recuerda que el liderazgo cristiano no se trata de poder o prestigio, sino de servir a los demás con amor y humildad, sin importar cuán bajo sea el acto. 52. La enseñanza sobre la vida abundante. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice: Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús promete una vida plena y abundante para aquellos que le siguen. Esta abundancia no se refiere necesariamente a riquezas materiales o a una vida sin problemas, sino a una vida espiritual plena, llena de paz, gozo y propósito en comunión con Dios. Jesús es el buen pastor que cuida de sus ovejas y las guía a pastos verdes, asegurándose de que tengan lo necesario para vivir una vida significativa. Esta enseñanza nos invita a encontrar nuestra satisfacción y plenitud en Cristo, confiando en que Él es suficiente para llenar los vacíos de nuestra vida. 53. La enseñanza sobre ser fiel en lo poco. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 21, Jesús dice: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta enseñanza viene de la parábola de los talentos, en la cual Jesús muestra que la fidelidad en las pequeñas responsabilidades lleva a mayores bendiciones y responsabilidades. Jesús nos enseña que nuestra dedicación y compromiso en lo poco, en lo cotidiano, es crucial en nuestra vida espiritual. Dios nos llama a ser fieles en nuestras tareas diarias, confiando en que cuando lo somos, Él nos recompensará y nos dará mayores oportunidades para servirle. Esta enseñanza nos motiva a no menospreciar las pequeñas tareas o responsabilidades, sabiendo que tienen un impacto en el reino de Dios. 54. La enseñanza sobre amar a Dios por sobre todas las cosas. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el mayor mandamiento, según Jesús. Amar a Dios con todo lo que somos significa rendirle completamente nuestra vida, emociones, pensamientos y voluntad. No se trata solo de decir que amamos a Dios, sino de vivir de manera que todo lo que hacemos refleje ese amor. Jesús nos enseña que este amor debe ser integral y abarcar cada parte de nuestra vida. Al amar a Dios por encima de todo, nuestras acciones y decisiones estarán guiadas por su voluntad y su verdad, y experimentaremos la bendición de vivir en comunión con Él. 55. La enseñanza sobre la importancia de ser pacificadores. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesús dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús valora a aquellos que trabajan por la paz, no solo en ausencia de conflicto, sino en la reconciliación y restauración de las relaciones. Los pacificadores son personas que buscan unir a los demás, que trabajan por la justicia y la armonía en sus comunidades. Esta enseñanza nos llama a ser agentes de paz en un mundo lleno de divisiones y conflictos. Al ser pacificadores, reflejamos el carácter de Dios y somos reconocidos como sus hijos. La paz que traemos a los demás también nos llena de una profunda bendición, ya que participamos en la obra redentora de Dios en el mundo. 56. La enseñanza sobre dar sin esperar nada a cambio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 35, Jesús dice: Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Aquí Jesús enseña que el verdadero amor y generosidad
Se manifiestan cuando damos sin esperar nada a cambio. Nos llama a hacer el bien no solo a aquellos que nos aman, sino incluso a nuestros enemigos, demostrando un amor que va más allá de lo natural. Esta enseñanza rompe con la lógica humana de dar para recibir y nos introduce en el reino de Dios, donde el dar generoso y desinteresado refleja el amor incondicional de Dios. Al actuar de esta manera, Jesús promete que nuestra recompensa será grande en el cielo. 57. La enseñanza sobre la grandeza del que sirve. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 35, Jesús dice: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En este pasaje, Jesús desafía la noción de grandeza que comúnmente se asocia con poder, estatus o control. En lugar de buscar ser el primero o el más importante, Jesús enseña que la verdadera grandeza en su reino se encuentra en ser siervo de todos. Esto significa poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y estar dispuestos a realizar los actos más humildes. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Cristo, quien vino a servir y no a ser servido. Esta enseñanza nos invita a redefinir nuestro concepto de éxito y grandeza según los valores del reino de Dios. 58. La enseñanza sobre la fe que mueve montañas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús dice: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús utiliza la imagen de una pequeña semilla de mostaza para ilustrar el poder de una fe genuina, aunque sea pequeña en tamaño. La fe verdadera, confiada en el poder de Dios, tiene la capacidad de superar obstáculos aparentemente insuperables. Jesús nos enseña que no se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de la calidad de nuestra confianza en Dios. Esta enseñanza nos anima a cultivar una fe profunda y firme, sabiendo que con Dios todo es posible. 59. La enseñanza sobre la importancia de hacer el bien en secreto. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 3 al 4, Jesús dice: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús nos enseña a realizar nuestras obras de caridad y generosidad de manera discreta, sin buscar la aprobación o el reconocimiento de los demás. Él nos llama a vivir para agradar a Dios, no para impresionar a los hombres. Esta enseñanza nos recuerda que el verdadero valor de nuestras acciones está en el corazón con el que las hacemos, y que Dios, quien ve lo que hacemos en secreto, nos recompensará de acuerdo a su justicia. Nos anima a vivir con integridad y humildad en nuestras acciones. 60. La enseñanza sobre llevar la cruz. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, Jesús dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Jesús deja claro que seguirle no es un camino fácil. Implica renunciar a uno mismo, tomar la cruz, un símbolo de sacrificio y sufrimiento, y seguirle en obediencia. Esta enseñanza desafía el deseo humano de comodidad y autosuficiencia. Jesús nos llama a poner nuestras vidas completamente en sus manos, dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos por el bien de su reino. Tomar la cruz es un acto diario de entrega y sumisión a la voluntad de Dios, confiando en que, al hacerlo, encontramos la verdadera vida y propósito en Cristo. 61. La enseñanza sobre la sabiduría y la prudencia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 25, Jesús dice: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Jesús enseña que la verdadera sabiduría no solo se encuentra en escuchar sus palabras, sino en ponerlas en práctica. El hombre prudente es aquel que construye su vida sobre el fundamento sólido de la obediencia a Cristo. Cuando llegan las dificultades, esa vida permanece firme porque está arraigada en las enseñanzas de Jesús. Esta parábola nos recuerda que no basta con oír las Escrituras, sino que debemos vivir de acuerdo a ellas para enfrentar los desafíos de la vida
con estabilidad y seguridad. 62. La enseñanza sobre la búsqueda del reino de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, Jesús nos enseña a priorizar el reino de Dios por encima de las preocupaciones materiales. La búsqueda del reino implica vivir conforme a los valores y principios de Dios, lo que incluye la justicia, la misericordia y la fe. Jesús promete que si ponemos a Dios en primer lugar, Él se encargará de nuestras necesidades diarias. Esta enseñanza nos invita a confiar plenamente en la provisión divina y a vivir con un enfoque en lo eterno, no en lo temporal. Al buscar el reino de Dios, encontramos paz y satisfacción en su voluntad para nuestras vidas. 63. La enseñanza sobre el tesoro en el cielo. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20, Jesús dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús nos advierte contra la acumulación de riquezas materiales, que son temporales y perecederas. En cambio, nos llama a enfocarnos en lo eterno, acumulando tesoros en el cielo a través de nuestras buenas obras, nuestra generosidad y nuestra fidelidad a Dios. Estos tesoros espirituales no pueden ser destruidos ni robados, y reflejan una vida vivida con propósito y para la gloria de Dios. Esta enseñanza nos invita a valorar lo eterno por encima de lo material. 64. La enseñanza sobre la plenitud de la vida en Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús utiliza la metáfora de la vid y los pámpanos para ilustrar nuestra relación con Él. Nos enseña que para llevar una vida fructífera y plena, debemos permanecer conectados a Él, quien es la fuente de vida espiritual. Sin Cristo, nuestras vidas carecen de propósito y dirección. Permanecer en Cristo significa mantener una comunión continua con Él a través de la oración, la obediencia y la dependencia diaria. Esta enseñanza nos anima a buscar una relación íntima con Jesús, sabiendo que en Él encontramos la plenitud y el propósito que nuestras almas anhelan. 65. La enseñanza sobre el amor al prójimo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 37, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, donde un hombre herido es ayudado por un samaritano, a diferencia de los líderes religiosos que pasaron de largo. Al final, Jesús dice: Ve y haz tú lo mismo. Esta enseñanza sobre el amor al prójimo desafía las barreras culturales y sociales. Jesús muestra que el verdadero amor se demuestra en acciones concretas de compasión y cuidado, incluso hacia aquellos que podrían considerarse enemigos o extranjeros. El buen samaritano es el ejemplo de cómo debemos actuar con misericordia y sin prejuicios, ayudando a quien lo necesita sin importar su raza, religión o estatus. Esta enseñanza nos llama a amar de manera activa y desinteresada a todos los que cruzan nuestro camino. 66. La enseñanza sobre el perdón. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22, Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús le responde: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús enfatiza que el perdón debe ser ilimitado. No existe un número específico de veces que debemos perdonar a los demás. En lugar de contar las ofensas, debemos vivir con un corazón dispuesto a perdonar continuamente. Esta enseñanza nos recuerda que el perdón es fundamental en nuestras relaciones y en nuestra vida espiritual. Así como hemos sido perdonados por Dios, debemos perdonar a los demás. El perdón nos libera del resentimiento y nos permite vivir en paz con los demás y con Dios. 67. La enseñanza sobre el poder de la oración. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 19, Jesús dice: Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí,
Jesús subraya el poder de la oración en unidad. Cuando los creyentes oran juntos en armonía y acuerdo, hay un poder especial en esas oraciones. Jesús nos enseña que la oración en comunidad tiene una fuerza espiritual significativa y que Dios responde a esas peticiones cuando están alineadas con su voluntad. Esta enseñanza nos invita a orar con otros, buscando la voluntad de Dios y confiando en que Él escucha y responde. La oración compartida no solo fortalece nuestra fe, sino que también une a la comunidad en el poder del Espíritu. 68. La enseñanza sobre la misericordia. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 7, Jesús dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús nos enseña que aquellos que muestran misericordia hacia los demás recibirán misericordia de Dios. La misericordia implica perdonar, ayudar y mostrar compasión, incluso cuando no se merece. Esta enseñanza nos recuerda que, al ser misericordiosos, estamos reflejando el carácter de Dios, quien es abundante en misericordia hacia nosotros. Jesús nos llama a vivir una vida marcada por la gracia y la compasión, no solo hacia nuestros amigos o seres queridos, sino hacia todos los que están en necesidad. Al vivir de esta manera, no solo bendecimos a los demás, sino que también experimentamos la bendición y la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. 69. La enseñanza sobre la fe en las promesas de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús nos enseña que la oración debe estar acompañada de fe. Cuando oramos, debemos creer que Dios es capaz de cumplir sus promesas y de responder a nuestras peticiones. La fe no es solo un deseo vago, sino una confianza activa en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Esta enseñanza nos llama a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles. La fe en las promesas de Dios nos da la certeza de que, en su tiempo y de acuerdo a su voluntad, Él responderá a nuestras oraciones. 70. La enseñanza sobre la vigilancia espiritual. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, advirtiendo sobre la necesidad de estar preparados para su regreso. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta parábola, 5 de las vírgenes estaban preparadas con aceite suficiente para sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo estaban. Jesús nos enseña la importancia de estar siempre vigilantes y espiritualmente preparados para su segunda venida. Esta preparación no es algo que se pueda aplazar o descuidar, sino que requiere una vida de fe constante y alerta. La enseñanza nos recuerda que no conocemos el momento en que Jesús regresará, por lo que debemos vivir cada día con un corazón dispuesto y preparado para su encuentro. 71. La enseñanza sobre el mandamiento de amar a los enemigos. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos 27 al 28, Jesús dice: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Esta enseñanza desafía la lógica humana y nuestras reacciones naturales ante el maltrato. Jesús nos llama no solo a evitar el odio, sino activamente a amar a quienes nos hacen daño. Amar a los enemigos significa tratarles con bondad, orar por su bienestar y actuar de manera desinteresada hacia ellos. Este tipo de amor no es emocional, sino una decisión de la voluntad que refleja el carácter de Dios, quien extiende su amor a todos, incluso a los que se rebelan contra Él. Jesús nos invita a trascender las respuestas de venganza y a vivir con un corazón lleno de gracia. 72. La enseñanza sobre no juzgar a los demás. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús dice: No juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús nos advierte contra la actitud de juzgar a los demás con dureza o hipocresía. En lugar de centrar nuestra atención en los errores o pecados de los demás, Jesús nos llama a examinar nuestras propias vidas y a ser humildes. Juzgar a otros crea barreras y separaciones, en lugar de compasión y entendimiento. Esta enseñanza subraya que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Jesús nos invita a tratar a los demás con misericordia,
reconociendo que el juicio final pertenece solo a Dios. Al vivir con esta actitud de gracia, reflejamos el amor y la justicia de Dios. 73. La enseñanza sobre la recompensa en el cielo. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 12, Jesús dice: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús nos enseña que aquellos que sufren persecución por causa de su nombre recibirán una gran recompensa en el cielo. Esta enseñanza nos invita a tener una perspectiva eterna, recordando que nuestro verdadero galardón no está en esta vida, sino en la vida venidera. Aunque la persecución y las dificultades puedan ser intensas, Jesús promete una recompensa celestial que superará cualquier sufrimiento temporal. Esta enseñanza nos anima a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que el sufrimiento por Cristo no es en vano, sino que será recompensado por Dios en la eternidad. 74. La enseñanza sobre el poder del arrepentimiento. En el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesús dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús destaca el poder y la importancia del arrepentimiento. A través de la parábola de la oveja perdida, muestra cómo Dios se regocija cuando una persona se arrepiente y vuelve a Él. Esta enseñanza nos recuerda que nadie está demasiado lejos para recibir el perdón de Dios, y que el arrepentimiento genuino trae gran gozo al cielo. Dios no solo perdona, sino que celebra la restauración de aquellos que estaban perdidos. Esta enseñanza nos invita a vivir una vida de arrepentimiento continuo, buscando siempre la restauración de nuestra relación con Dios. 75. La enseñanza sobre la autoridad de Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de su resurrección, Jesús declara su autoridad total sobre todo lo creado. Esta enseñanza subraya la supremacía de Jesús sobre todas las cosas, tanto en el ámbito espiritual como en el físico. Al reconocer su autoridad, somos llamados a someter nuestras vidas completamente a Él, obedeciendo sus mandamientos y confiando en su gobierno soberano. Esta autoridad también nos da confianza de que, en cualquier circunstancia, Jesús tiene el control. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su poder es ilimitado. Esta enseñanza nos invita a vivir con la certeza de que, bajo la autoridad de Jesús, todo está bajo su cuidado perfecto. 76. La enseñanza sobre el juicio final. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 32, Jesús dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Jesús enseña sobre el juicio final, cuando él regresará en gloria para juzgar a todas las personas. Esta enseñanza subraya la importancia de vivir una vida preparada para ese día, sabiendo que seremos juzgados por nuestras acciones y nuestra relación con Dios. En ese día, Jesús separará a los justos de los injustos, y cada uno recibirá la recompensa o castigo correspondiente. Esta enseñanza nos llama a tomar en serio nuestra fe y a vivir en obediencia, sabiendo que nuestras decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. 77. La enseñanza sobre la bendición de los niños. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 14 al 15, Jesús dice: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús enseña que los niños son un ejemplo de cómo debemos recibir el reino de Dios, con fe sencilla, humildad y confianza total. Los niños dependen completamente de los demás, y esa misma dependencia es la que debemos tener con Dios. Jesús eleva el valor de la inocencia y la humildad en el reino de Dios, recordándonos que no podemos entrar en el reino si no venimos con un corazón sencillo y humilde. Esta enseñanza nos llama a vivir con una fe pura y sincera, libre de orgullo y autosuficiencia. 78. La enseñanza sobre la obediencia a los mandamientos. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice:
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús deja claro que el amor hacia Él se demuestra a través de la obediencia a sus mandamientos. Esta enseñanza subraya que el cristianismo no se trata solo de palabras o emociones, sino de una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Amar a Jesús significa seguir sus enseñanzas y vivir de acuerdo a su palabra. No se trata de un legalismo rígido, sino de una respuesta de amor hacia quien nos amó primero. Jesús nos llama a demostrar nuestro amor, no solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos, obedeciendo sus mandamientos con un corazón sincero. 79. La enseñanza sobre el espíritu dispuesto. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús dice: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús advierte a sus discípulos sobre la debilidad de la carne y la necesidad de estar en oración constante para evitar caer en tentación. Aunque nuestro espíritu puede estar dispuesto a hacer lo correcto, nuestra naturaleza humana es débil y vulnerable. Esta enseñanza subraya la importancia de la vigilancia espiritual y la dependencia en Dios para resistir las tentaciones. Jesús nos invita a ser conscientes de nuestras limitaciones y a buscar la fortaleza en Él a través de la oración y la comunión con el Espíritu Santo. 80. La enseñanza sobre la paz de Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dice: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús ofrece una paz que es diferente de la que el mundo puede ofrecer. Su paz no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia continua en nuestras vidas. Esta paz es profunda, duradera y capaz de sostenernos en medio de las dificultades. Jesús nos enseña que, al confiar en Él, podemos tener paz en medio de cualquier tormenta, sabiendo que Él tiene el control. Esta enseñanza nos invita a recibir la paz de Cristo y a vivir con un corazón libre de temor y ansiedad, confiando plenamente en su amor y cuidado. 81. La enseñanza sobre la necesidad de permanecer en Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 4 al 5, Jesús dice: Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús enseña que solo podemos llevar fruto en nuestra vida espiritual si permanecemos conectados a Él, tal como una rama depende del tronco para recibir sustento. Esta relación de permanencia es esencial para crecer en fe, amor y obediencia a Dios. Jesús nos llama a mantener una comunión constante con Él, a través de la oración, la lectura de su palabra y la obediencia. Permanecer en Cristo es vivir en su gracia diariamente, sabiendo que, sin Él, nuestras vidas carecen de propósito y de fruto verdadero. 82. La enseñanza sobre el poder de la fe en lo imposible. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dice: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús subraya el poder ilimitado de la fe genuina. Cuando confiamos plenamente en Dios, lo imposible se convierte en posible. Esta enseñanza nos recuerda que la fe es el medio por el cual accedemos al poder y la gracia de Dios para superar desafíos que parecen insuperables. No se trata de una fe en nuestras propias habilidades, sino en el poder soberano de Dios. Jesús nos anima a creer con confianza y a vivir sin límites impuestos por nuestras circunstancias. Al confiar en Él, podemos ver milagros y cambios transformadores en nuestras vidas. 83. La enseñanza sobre la autoridad de los discípulos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesús dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús da autoridad a sus discípulos para vencer sobre el mal y protegerse de los ataques del enemigo. Esta enseñanza nos recuerda que los seguidores de Cristo no están indefensos en el mundo espiritual, sino que tienen la autoridad y el poder, a través de Jesús, para vencer las fuerzas de las tinieblas. Esta autoridad no proviene de nosotros mismos, sino del poder de Cristo que obra en nosotros. Jesús nos llama a vivir con valentía y confianza,
sabiendo que en Él tenemos victoria sobre el mal y la protección divina en todas las circunstancias. 84. La enseñanza sobre el camino al Padre. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con esta declaración, Jesús afirma que Él es el único medio por el cual los seres humanos pueden acercarse a Dios. No hay otra vía para alcanzar la salvación y la vida eterna fuera de Cristo. Esta enseñanza nos llama a poner toda nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador y mediador ante Dios. Jesús no solo muestra el camino, sino que Él mismo es el camino, la verdad y la vida que necesitamos. Esta afirmación nos invita a vivir en una relación íntima con Cristo, confiando en que solo a través de Él tenemos acceso a Dios y la promesa de la vida eterna. 85. La enseñanza sobre la gratitud en todo momento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa a agradecerle. Jesús dice: ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Esta enseñanza subraya la importancia de la gratitud. Aunque todos los leprosos fueron sanados, solo uno mostró gratitud, lo cual Jesús destacó como un ejemplo de fe. La gratitud es una expresión de reconocimiento por la bondad de Dios en nuestras vidas, y Jesús nos invita a ser personas agradecidas, no solo en momentos de grandes milagros, sino en todo lo que recibimos. La gratitud es una forma de adorar a Dios y de vivir en una actitud de constante reconocimiento de sus bendiciones y provisión. 86. La enseñanza sobre el don de la vida eterna. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 40, Jesús dice: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús revela que el plan de Dios para la humanidad es que todos los que creen en Él reciban vida eterna. Esta enseñanza subraya la promesa de la resurrección y la vida eterna para los creyentes. La vida eterna no es solo una existencia prolongada, sino una vida en plenitud y comunión con Dios para siempre. Jesús nos asegura que, al poner nuestra fe en Él, somos parte de ese plan divino y recibimos la esperanza de la resurrección y de la vida sin fin en su presencia. 87. La enseñanza sobre el sacrificio por amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, Jesús dice: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús habla del amor supremo, un amor que implica sacrificio. Esta enseñanza no solo anticipa su propia muerte en la cruz, sino que también nos invita a vivir con ese mismo amor sacrificial hacia los demás. El verdadero amor no se mide por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a dar, incluso hasta el punto de sacrificar nuestras vidas por el bienestar de los demás. Jesús nos llama a amar como Él nos amó, de manera desinteresada, con un amor que está dispuesto a darlo todo por los demás. 88. La enseñanza sobre el nuevo mandamiento. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús introduce un mandamiento que resume la esencia del Evangelio: el amor. Nos llama a amarnos mutuamente de la misma manera en que Él nos ha amado, con un amor sacrificial, generoso y desinteresado. Esta enseñanza subraya que el amor debe ser el distintivo de los seguidores de Cristo. Al amarnos unos a otros, reflejamos el amor de Dios al mundo y demostramos que somos verdaderamente sus discípulos. Este amor no es opcional, sino un mandato que Jesús nos da para vivir en comunión y unidad en su reino. 89. La enseñanza sobre el yugo de Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús invita a los cansados y agobiados a encontrar descanso en Él. Su yugo no es una carga pesada, sino una invitación a caminar con Él en paz y confianza.
Esta enseñanza nos asegura que, cuando entregamos nuestras cargas a Cristo, encontramos alivio y descanso para nuestras almas. Jesús nos llama a aprender de su humildad y mansedumbre, recordándonos que vivir bajo su dirección es la única manera de encontrar verdadera paz y descanso. 90. La enseñanza sobre el Espíritu Santo como Consolador. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Jesús promete a sus discípulos que después de su partida enviará al Espíritu Santo para que esté con ellos y los guíe. El Espíritu Santo es el Consolador, quien fortalece, guía y da paz a los creyentes. Esta enseñanza nos asegura que nunca estamos solos, ya que el Espíritu de Dios habita en nosotros para ayudarnos en todas las circunstancias. Jesús nos invita a depender del Espíritu Santo, quien nos da la sabiduría y la fortaleza necesarias para vivir en fidelidad y obediencia a Dios. El Consolador está con nosotros siempre, guiándonos y consolándonos en cada paso del camino. 91. La enseñanza sobre la bienaventuranza de los pacificadores. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9, Jesús dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Jesús proclama que los pacificadores, aquellos que trabajan por la paz y la reconciliación, son verdaderos hijos de Dios. Esta enseñanza subraya que el reino de Dios está marcado por la paz y la justicia. Los pacificadores son aquellos que no solo evitan el conflicto, sino que activamente buscan la restauración y la armonía entre las personas. Jesús nos invita a ser agentes de paz en un mundo lleno de divisiones, promoviendo el entendimiento, la misericordia y la unidad. Al hacerlo, reflejamos el corazón de Dios y participamos en su obra redentora, demostrando que somos parte de su familia. 92. La enseñanza sobre el cuidado de los pobres. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 36, Jesús dice: «Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí». Jesús enseña que el cuidado de los necesitados es un acto de servicio directo a Él. Al atender las necesidades de los hambrientos, sedientos, enfermos y encarcelados, estamos sirviendo a Cristo mismo. Esta enseñanza nos llama a vivir con un corazón compasivo y a demostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones hacia los más vulnerables. Jesús nos recuerda que el amor genuino no se expresa solo en palabras, sino en acciones concretas de misericordia y generosidad hacia los que sufren. 93. La enseñanza sobre la separación entre lo temporal y lo eterno. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dice: «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Jesús subraya la incompatibilidad entre el amor a Dios y el amor al dinero. Esta enseñanza nos desafía a escoger a quién vamos a servir verdaderamente, a Dios o a las riquezas. Jesús nos llama a poner a Dios en primer lugar y a no dejarnos seducir por el materialismo, recordándonos que las riquezas son temporales y no pueden darnos la satisfacción duradera que solo Dios puede ofrecer. Vivir para Dios implica una vida de devoción, donde nuestras decisiones y acciones están orientadas hacia lo eterno, no hacia lo temporal. 94. La enseñanza sobre la oración perseverante. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente diciendo: «Es necesario orar siempre y no desmayar». A través de esta parábola, Jesús enseña que debemos ser constantes en la oración, sin desanimarnos, incluso cuando las respuestas parecen tardar. La viuda en la parábola sigue pidiendo justicia hasta que finalmente recibe lo que buscaba, lo cual ilustra la importancia de la persistencia en nuestras oraciones. Jesús nos anima a confiar en que Dios escucha nuestras súplicas y que, en su tiempo perfecto, responderá. Esta enseñanza nos recuerda que la fe en la oración no solo implica pedir, sino también confiar en que Dios está obrando
incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. 95. La enseñanza sobre la santidad de la vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, Jesús dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús eleva el estándar moral al enseñar que no solo el asesinato es pecado, sino que el enojo injustificado también es condenable. Esta enseñanza profundiza en el valor de la vida y en la importancia de mantener relaciones saludables, libres de ira y rencor. Jesús nos llama a vivir en paz con los demás, controlando nuestras emociones y tratando a los demás con respeto y dignidad. Esta enseñanza subraya la santidad de la vida humana y la necesidad de mantener un corazón limpio, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos y emociones. 96. La enseñanza sobre la luz del mundo. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús enseña que sus seguidores están llamados a ser una luz que brille en la oscuridad. Como cristianos, estamos llamados a vivir de manera que refleje el amor y la verdad de Dios, iluminando el mundo con nuestras acciones y palabras. La luz que llevamos no es para esconderse, sino para ser vista, guiando a otros hacia Cristo. Esta enseñanza nos invita a ser un ejemplo visible de la bondad, la misericordia y la justicia de Dios, mostrando al mundo quién es Jesús a través de nuestras vidas. 97. La enseñanza sobre la puerta estrecha. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 14, Jesús dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús nos advierte que el camino que lleva a la vida eterna no es fácil ni popular, sino estrecho y lleno de desafíos. Solo aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo con sinceridad y perseverancia encontrarán este camino. En contraste, el camino ancho es más fácil y más transitado, pero lleva a la destrucción. Esta enseñanza nos llama a tomar decisiones difíciles y a seguir a Jesús, incluso cuando el camino parece duro y solitario. 98. La enseñanza sobre la plenitud en la comunión con Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 56, Jesús dice: El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Jesús utiliza una metáfora poderosa para hablar de la comunión profunda y constante que debe existir entre Él y sus seguidores. Al participar en su sacrificio, nos identificamos completamente con Él, permaneciendo en su amor y en su vida. Esta enseñanza subraya la necesidad de estar en una relación continua y vital con Cristo, alimentándonos de su palabra y de su presencia espiritual. La comunión con Cristo es el centro de nuestra vida cristiana, donde encontramos la plenitud, la fortaleza y la gracia necesarias para vivir conforme a su voluntad. 99. La enseñanza sobre la supremacía del amor. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 39, Jesús dice: Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de declarar que el mandamiento más importante es amar a Dios, Jesús enseña que el segundo mandamiento más grande es amar a los demás como a nosotros mismos. Esta enseñanza subraya que el amor a los demás es una extensión del amor a Dios y que no podemos amar verdaderamente a Dios sin amar a nuestro prójimo. El amor hacia los demás debe ser profundo, sincero y activo, cuidando de sus necesidades y buscando su bienestar. Esta enseñanza nos recuerda que el amor es la base de todas nuestras relaciones y la marca distintiva de los seguidores de Cristo. 100. La enseñanza sobre el poder de la resurrección. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con estas palabras, Jesús declara su poder sobre la muerte y su capacidad de dar vida eterna. La resurrección es central en la fe cristiana,
Y esta enseñanza subraya que Jesús no solo promete resurrección, sino que Él mismo es la resurrección. Aquellos que creen en Él, aunque mueran físicamente, tendrán vida eterna con Dios. Esta enseñanza nos llena de esperanza, recordándonos que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una vida nueva en Cristo. Al poner nuestra fe en Jesús, tenemos la seguridad de que la muerte ha sido vencida y que viviremos para siempre con Él. Gracias por ver este video hasta el final. Esperamos que estas enseñanzas de Jesús te hayan inspirado y ayudado a fortalecer tu fe. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares, y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y responder a tus preguntas. También te invitamos a suscribirte para no perderte más videos como este. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.